a este curso y por demostrar las ganas que tienen de aprender sobre startups y las etapas por las que pasan y cómo arrancan. Como siempre arrancamos repasando un poco el modelo, y tal vez ya suena como muy repetitivo, pero la intención de esto de volver a repasar es para resignificar cada una de las etapas a medida que vamos viendo cómo avanzan. Y es muy común que cuando vas pasando de una etapa a la otra, vas entendiendo cómo todavía te duelen las heridas de la etapa anterior o las transiciones, pero las del pasado, las de 2 etapas atrás, ya suenan como lejanas, como haber crecido, aprendido, como algo del pasado que logramos capitalizar. Entonces, la primera etapa siempre tiene que ver con el compromiso entre los socios, entre la familia, entre los inversores, del fundador con la idea, el fundador con su entorno, con su objetivo, y después ir sumando cosas. La acción, que es cuando realmente arranca la empresa, normalmente cualquier programa de emprendimiento, de startups, de management, arranca generalmente en esta etapa, que es cuando decir, bueno, arrancamos, armamos el MVP, nos ponemos a laburar. Pero el modelo arranca antes. Después el empuje, que es cuando las cosas empiezan a ir bien, y es lo que vimos la clase pasada, donde ganamos confianza, todo lo que pensábamos que podíamos hacer empieza a pasar, y empieza a haber oportunidades para todos lados, y nadie mejor que nosotros para pasar, para capturar esas oportunidades. Pasamos del modelo de ser, de que nadie creía en nosotros, hasta estar súper convencidos de que podemos hacer cualquier cosa, y pasamos de la incredulidad a crearnos unos genios y poder hacer esa transición, y el riesgo más importante es convertir esa seguridad en uno mismo, en que no pase a un modelo de arrogancia donde no podemos escuchar a los otros, donde creemos que tenemos la verdad absoluta. Y lo que vamos a ver hoy es la identidad, que es básicamente cómo evolucionamos en todo esto y cómo definimos quién queremos ser cuando seamos grandes, y aprendemos a definir objetivos que implican dejar de hacer un montón de cosas que veníamos haciendo en el empuje, porque creíamos que podíamos hacer de todo, y nos damos cuenta que no podemos hacer de todo y que tenemos que elegir bien para realmente poder trascender. Después de esto viene la plenitud, que es cuando todo funciona, todo empieza a andar alineadamente. Entonces ahí es una etapa de progreso donde crecemos, cumplimos los objetivos, toda la empresa empieza a trabajar afinadamente, y esta es una etapa que puede durar mucho tiempo o poco, como casi todas las etapas, pero de ahí en más todo lo que sigue va para abajo y tiene que ver con el confort, la vanidad, con entender cuáles son las limitaciones que puede tener la compañía. Y después de eso pasamos a la salida, que es cómo vender la compañía, por qué venderla, cuáles son los caminos que hay que tomar y las decisiones. Y por último, la muerte, que vimos algunos casos de cómo se morían las compañías, y en cada etapa vemos una parte de eso. Pero bueno, ahí estamos, y para arrancar me gustaría ver si tienen alguna duda de las etapas anteriores, de todo lo que vimos antes, y ver si podemos resolver alguna de esas dudas y algo que les quede pendiente. No sé si quieren desmutearse o escribir por el chat, lo que quieran. Hola Ariel, buen día. A mí me quedó una duda que no sé si es una duda tan puntual, pero era cuando hablaste sobre la opción de a los primeros empleados darles equity, ya que no está la posibilidad de dar un sueldo. Yo lo que quería saber es, ¿el equity se da momentáneo? O sea, en vez de pagar un sueldo, se da el equity por el tiempo que esa persona trabaje, o
se pone un plazo y después esa persona se va a quedar con un porcentaje de la empresa. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Ahí lo que se usa es, a ver, no, vos no le podés pagar con equity a alguien 100% de su sueldo, porque probablemente esa persona no pueda vivir, salvo que tenga algunas circunstancias especiales. Esa persona tiene que trabajar full time y necesitas que trabaje full life. Y para poder hacer eso, probablemente necesite que reciba su compensación de otro lado, en cash, o de alguna forma, para pagar, como decimos, para pagar el calefón o cubrir los gastos mínimos que tenga. Y después el resto, lo que sería la ganancia, el ahorro que podría tener esa persona, sí lo puede alinear con el equity de la compañía. El equity son las acciones, por lo tanto, vos cuando le das acciones a una persona, lo que haces es decirle, bueno, vas a ser dueño de esto, y una vez que se las diste, va a quedar con esas acciones hasta que las venda, o vos podés plantear algún modelo de recompra. Entonces, lo que tratás de establecer es decir, bueno, tu sueldo anual es de tanto, y yo te puedo duplicar ese sueldo con acciones de la empresa. Entonces, vos como vas a guardar lo que se llama un pool de acciones para incentivar a empleados. Ese pool de acciones normalmente es el 10% de la empresa. Entonces, reservas y lo vas guardando, lo vas entregando a poco. Una vez que lo entregas, lo que haces es un compromiso, puede ser con un modelo de stock options o alguna forma legal. Hay varios abogados en la sala que podrían explicarlo mejor, pero básicamente es un acuerdo donde vos le vas a dar X porcentaje o X cantidad de acciones a esa persona, y para eso planteas un modelo de vesting. Ese vesting es eh, qué tiene que pasar para que esas acciones que vos se las vas a otorgar, se las termines dando. Entonces, vos generás el incentivo y después se tienen que cumplir algunas condiciones. En general, esas condiciones son el paso del tiempo y que siga siendo empleado, y durante el primer año o el segundo, esa persona no cobra nada, pero sabe que se llama cliff, que quiere decir que vos definís que le vas a dar acciones X cantidad, no sé, 500 acciones a un empleado, que eso representa el valor de hoy de la compañía, lo que ganaría en un año, y podés hacer lo que ganaría en los próximos 4 años. Entonces le vas dando cada 6 meses, se van vestiendo esas acciones. O sea, a medida que pasan 6 meses, cuando pasó el día 1 del siguiente, del sexto mes, del séptimo mes, esa persona automáticamente se le asignan un octavo de esas acciones. Y lo hiciste por 4 años, dividido 6 meses, tenés un octavo de esas acciones. Si le vas a dar 800 acciones, bueno, cada 6 meses sabe que va a recibir 100 acciones. Esas acciones son ilíquidas, no las puedes salir a vender, no hay quien compre esas acciones, pero cuando la compañía se venda en el futuro, si es el plan que tenés, esa persona participa de esa ganancia. O cuando la compañía tenga algún inversor que quiere comprar acciones de los empleados, porque la compañía se volvió tan interesante que cualquier alternativa para meterse dentro de la compañía eh, puede ser atractiva. Entonces, si pasa eso, lo que haces es generar ese modelo de vesting. Y después, para sofisticarlo un poco más ese acuerdo, lo que puedes hacer es esto que hablábamos del cliff. El cliff es como a partir de cuándo empezás a cobrar. Entonces, esta cláusula de cliff lo que genera es que durante el primer año o el tiempo que vos establezcas, esa persona acumula sus acciones, eh, pero no las vestea hasta que pase ese clic. Entonces, durante el primer año que vos podés tener más dudas si estás trayendo a alguien nuevo, si se va a quedar o no se va a quedar, o si va a servir o no, lo que haces es dilatar ese concepto. Entonces, durante el primer año esa persona no cobraría nada, y cuando pasó el primer año, el día siguiente a ese primer año, vestea todas las que le correspondían ese semestre, de los 2 semestres, todas juntas. De esa manera generas este incentivo y te cubrís de que si esa persona no funciona, por algún motivo vos la podés despedir y no tendría consecuencias.
Igualmente, como dijimos antes, todo el pago que estés haciendo en acciones o en equity, que es lo mismo, vos vas a tener en Argentina una contingencia. ¿Qué quiere decir? Que esa persona, si no funcionó o la despediste o tenés algún problema, tendría la posibilidad de cuestionarte y decirte, vos me prometiste esto, esto era parte de mi compensación, esa compensación no pagó cargas sociales o ingresos brutos. Entonces, si vos quisieras hacer las cosas súper prolijas, también tendrías que pagarle cargas sociales y otras cosas que hace que esto termine siendo bastante más complicado de armar. En la práctica, lo que termina pasando es, elegís bien a las personas que le vas a dar este incentivo. Esas personas tienen que valorar ese incentivo y asumir el compromiso de que esas cosas no se hacen de reclamar cuestiones laborales, chicanas laborales, si estás siendo socio de la compañía y te están asociando. Porque hay un rol intermedio, que es vos terminás asociando a alguien, por lo tanto, si fuese el socio, no podría reclamar esas compensaciones, pero si fuese un empleado sí. Entonces, como es un híbrido, bueno, la justicia argentina por lo menos, está siempre al lado del rol de empleado y asume que cualquier cosa que vos haces tratando de asociar a alguien es simplemente para evitar pagar impuestos o alguna cosa así que hace que todos estos modelos sean complicados de operar. Pero en el mundo normal, en otros países, esto es una práctica habitual completamente alineada para incentivar cosas. Abel Perfecto, nos gracias. pregunta, nada, Abel nos pregunta si dentro de una pyme de muchos años surge un producto que aplique como startup en sí mismo, que necesita la estructura de una pyme, necesita salir a buscar capital o una serie A, si hay que abrir una compañía nueva, o cómo haces para que los inversores no se mezclen con el resto de la pyme histórica. Lo que haces es tratas de hacer un spin-off, es traer una unidad de negocios, y el problema que vas a tener es cuánto equity va a tener la pyme, esa que ayudó a gestar todo. Mi recomendación es que esa pyme que dio los primeros pasos no tenga más del 20%. Y eso en la mentalidad de la pyme probablemente sea medio inadmisible creer que hizo todo posible y darle probablemente esté pensando en tener el 80% y darle el 20% a los fundadores que se van a ocupar de eso. Pero si pretende levantar capital, no va a poder levantar capital al menos que tenga una posición bastante minoritaria y capture algo de valor por lo que va a ser esa compañía en el futuro. Pero en general hay un problema entre la mentalidad de esa pyme con lo que ese startup necesita para salir de la compañía. No sé si a ver me queda claro eso, si no, repregúntame. Mientras, Ignacio nos dice si recomendás que ese equity quede fijo o se diluya. Eh, lo que recomendamos es no hablar de porcentajes, sino entregar porcentajes de la compañía, sino hablar de cantidad de acciones y tampoco tratar de, cuando hablas de porcentajes, la compañía se transforma y crece muchísimo a lo largo del tiempo, entonces vos tenés que hablar de cantidad de acciones para que cuando haya nuevas rondas de capital o se haya crecimiento, todos vayamos diluyéndonos en forma pareja y alineando esos intereses. Después hay mecanismos para que los emprendedores, si fueron muy diluidos por los inversores o por las rondas de capital, puedan compensar esto y puedan generarse nuevas generaciones de pool de acciones donde se emiten acciones para tratar de rebalancear esto. Pero es importante tener claro poder proyectar, así como proyectamos los ingresos, proyectar el cap table, cómo va a ir generando diferencias en cada una de las rondas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, arrancamos. Bueno,
vamos a hablar hoy de la identidad, este proceso que contamos, que es tratar de entender qué es lo que queremos ser, cuál de todas las facetas que vimos y que desarrollamos, especialmente en la última etapa del empuje, es la que queremos definir como el camino de la compañía. Y en esta etapa, la empresa renace, tiene que definir una nueva identidad. El primer nacimiento de la compañía está asociado al fundador, es basado en el fundador. Este renacimiento tiene más que ver con todo lo que es todo el resto de la compañía, todo el modelo de nacimiento, no basado en el fundador, sino en la organización en general. Y bueno, y el desafío es definir quién soy como compañía, qué quiero ser. Es un periodo bastante sensible donde la empresa tiene que encontrar la vida más allá del fundador. Donde tiene que encontrar cuáles los atributos que lo hacen especial y definir qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Como decíamos, cuando vemos para atrás en esta etapa, los errores de la etapa anterior todavía nos duelen. Entender estas áreas que no son estratégicas, pero que generaron aprendizajes, poder descubrir cuál de esas áreas estratégicas va a ser el futuro de la compañía y empezar a generar eso. Y darnos cuenta también qué son las cosas que no vamos a poder hacer. Hablamos que esta etapa se puede parecer también, como hablamos de identidad, se parece a una adolescencia, pero también se parece, para buscar otra metáfora, a la crisis de los 40. Básicamente que es cuando te das cuenta de las cosas que ya no vas a poder hacer que querías hacer cuando eras chico. Te vas a dar cuenta que no vas a poder jugar en la selección y salir de gira con los Rolling Stones. Son dos cosas que no vas a poder hacer, probablemente ninguna de las dos, o tal vez alguna, pero tenés que elegir. Entonces esa elección en qué sos bueno también implica reconocer las cosas que no vas a poder hacer. Y ahí el foco es entender cuál es tu core competence, qué es lo que la empresa sabe hacer mejor que nadie y puede tener una posición, eh, una posición estratégica en el mundo que sea completamente defendible. Por ejemplo, entender cuáles son los skills, cuál es el conocimiento que tenés, cuáles son la estructura que armaste, para qué es bueno ese equipo, cuáles son los sistemas que tenés, las normas, los valores. Y todo eso te va a servir para generar una independencia. Y es el momento de declarar una independencia. ¿Y de quién tenemos que declarar la independencia? De los fundadores. La independencia supone que la compañía puede funcionar en ausencia de su fundador. Todos los que trabajan en ella tienen una idea acabada del rumbo que tiene que a seguir la empresa, y empiezan a haber prácticas y empiezan a haber políticas que evitan esa necesidad de consultar permanente para arriba. Eso de delegar para arriba, decir, bueno, esto no lo puedo resolver, le preguntamos al fundador o al CEO o a los founders a ver qué es lo que está pasando. Entonces, esa independencia implica que los fundadores se puedan ir de vacaciones y que las cosas funcionen. Y en esta transición, es como decíamos antes, se puede parecer a la crisis de los 40, pero también a la adolescencia, donde como ese adolescente quiere generar independencia de su familia, no quiere tener esa carga, y necesita encontrar su espacio, su lugar, y poder proyectar ese futuro. Y también cuando quiera proyectar ese futuro, no va a ser tratando solamente en contra de los fundadores, sino también cualquier manager que represente la idea de los fundadores o siga a rajatabla esos principios.
Y básicamente esos van a ser los que, cuando hablábamos antes de que había como dos facciones, unos de las familias, de los primeros empleados que no sé, dan su vida por los emprendedores, por los fundadores, versus los profesionales donde tienen claros límites que no van a pasar. Bueno, cuando se haga este proceso de independencia de los fundadores, también va a haber, no va a ser solamente de los fundadores, sino cualquier talibán que esté dentro de la compañía que esté dispuesto a hacer, crea que lo que dicen los fundadores es palabra absoluta, también van a estar metidos en la misma bolsa y son de los que hay que generar esa independencia. ¿Y por qué? Básicamente porque en la etapa anterior la compañía se tambaleaba entre el éxito y el desastre. En esta etapa también se va a tambalear, si querés, entre el éxito y el desastre, porque en la etapa anterior, mientras las cosas iban bien, y los inversores y las juntas y todo el mundo hacia afuera veían al fundador como un genio capaz de poder plasmar, tener una visión y capturar esa oportunidad y armar una organización que pueda hacer eso, eso va a ser a puertas hacia afuera. Hacia adentro, probablemente se van a ver que muchas iniciativas que arrancaron en el empuje, en la etapa anterior, se van a percibir como errores hacia puertas adentro. Entonces nadie va a poder decir eso, pero en el mundo, internamente sabemos que haber hecho tal y tal oportunidad generó tal y tal problema. Esos problemas no son tan obvios, pero hacia puertas adentro todos sabemos dónde están los trapitos sucios. Y la organización aprende que los fundadores se equivocan y son falibles, y son mucho más falibles de lo que esperábamos. Y esas áreas de negocios que explorábamos antes y que las cosas no funcionan, que nos hacen perder foco, necesitan un control, y ese control no va a venir de los fundadores, ¿no? Es muy poco probable que se genere ese autocontrol. Entonces, cuando la infraestructura colapsa, las ventas bajan, los costos suben, las ganancias declinan, empiezan las acusaciones, y el fundador, acostumbrado a la magia de la adoración y que todo lo demás funciona, se transforma instantáneamente en la cabra que no está a la altura del liderazgo que tiene que venir. Y eso genera problemas que tienen que resolverlos a nivel corporativo, o sea, una estructura, la gente que tomó el rol profesional que sumamos a la compañía es la que se va a encargar de empezar a establecer esos límites de una forma bastante política, y si pasa eso, es como que la empresa tiene un nivel de evolución donde esa profesionalización que arrancamos en la etapa anterior empieza a poner eso, porque hay cimientos que se bancan esa profesionalización. Y como founders, el hambre que teníamos antes, al comienzo, cuando empezábamos la etapa de compromiso y veíamos esa visión, desaparece ese hambre de lograr cosas. ¿Por qué? Porque ya agarramos dinero, ya satisfacimos muchas de esas necesidades, y ahora ese hambre se tiene que transformar como en una ambición. Y si bien la empresa cree que tiene el fundador y muchos de los que arrancaron al principio tienen la sensación de que ya logramos el 80% de lo que queríamos lograr, está muy bueno poder usar este concepto que tiene, no sé, Jeff Bezos o muchos otros, pero Jeff Bezos lo hizo como uno de los mantras, donde la compañía creció. Hoy todo lo que hicimos hasta ahora es solo terminamos el 1%, por más que haya una sensación y un cansancio en la cabeza de los fundadores de decir, bueno, logramos todo esto, tengo que sentirme orgulloso de lo que hice, de lo que logramos. Pero en la práctica es hasta dónde querés llegar, y de eso depende mucho de si la compañía va a pasar de esta etapa a la siguiente y va a poder llegar a hacer esa profundización
la etapa del modelo. Entonces, este modelo de poder transmitirle a toda la organización, aunque al principio no nos lo creamos tanto, de que todo lo que hicimos hasta ahora es solo el 1%, y generar ese cambio es lo que va a permitir que se genere esa energía que necesitamos para hacer estas transiciones. El hambre, si querés, ya está saciado. Ahora vamos por el bronce. El deseo es distinto y la agresividad como objetivo. Los objetivos que vamos a fijar en esta etapa van a ser objetivos mucho más realistas. Al principio soñábamos en algo que parecía completamente imposible. Ahora los sueños son alcanzables, son posibles, son verificablemente. Si logramos todo esto, bueno, poner objetivos que también sean igualmente ambiciosos, pero esta vez hay mucha más seguridad y más forma, más precisión en la hora de definir esos objetivos. Pero bueno, la identidad es un proceso bastante tormentoso, que va a estar lleno de conflictos internos, luchas territoriales. Las ventas no alcanzan o exceden las estimaciones de los productos, la calidad no se cumple con las expectativas de los clientes, los veteranos se unen contra los nuevos empleados, hay emociones volátiles, la moral de toda la organización es un electrocardiograma, hay éxtasis en un trimestre por cosas que logramos y depresión en el otro. Entonces, la conducción segura del fundador está en medio de una tormenta y no hay nada asegurado. Y si los conflictos no se resuelven, las empresas pueden encontrarse de nuevo en un envejecimiento prematuro, que pueden hacer que se vayan parte del talento de la compañía. Y eso es algo que no tenemos que dejar que pase. Los fundadores saben que no hay suficientes horas del día para poder manejar la empresa como si fuera una empresa unipersonal, reconocen eso, pero se quiere descentralizar la compañía, pero se teme a perder el control o generar errores graves. Y muchas veces es la empresa la que termina empujando a los fundadores a que logren esa delegación y esa descentralización. Se hace paso a paso. Los líderes de esta organización tienen que aprender a desarrollar personas y descentralizar el control, y ese es un proceso súper frágil y lleva mucho tiempo. Muchas veces los fundadores distribuyen esa responsabilidad en pequeñas cantidades para descentralizar la autoridad, pero ante el primer signo de problemas volvíamos a este modelo de management de yo-yo. Y si esta tendencia se sostiene y no se logra generar esta descentralización, vamos a tener problemas de perder empleados capaces. Y la mayoría de los fundadores tienen este problema de hacer difícil esta transición. Por desesperación a veces traen manager de afuera para tomar las responsabilidades y descentralizar un poco más, pero no hay shortcuts, no hay una salida rápida. Lo que hace falta es como una transición de liderazgo. Al comienzo teníamos este modelo donde estaba Bill Gates y Paul Allen con roles distintos, uno con la visión de largo plazo, en este caso Bill Gates, y el otro con un pragmatismo en las operaciones que hace que pueda entregar este producto. Entonces, este mismo equipo que fue lo que necesitábamos al comienzo, estos roles cambian. El rol que tiene Paul Allen está mucho más, hay mucho más pragmatismo en el resto de la compañía, y ahora necesitamos que ese sueño que armaba Bill Gates se convierta en un liderazgo y una visión de largo plazo, ese rol del dreamer. En esta etapa hay que volver a
a, a repensarlo para que sea el visionario, el que esté mirando afuera, y probablemente eso haga que se luzcan distintos los roles, y si los dos fundadores, en este caso, no están a la altura, uno se queda en el medio del camino. Lo mismo pasó en el caso de Wozniak queda con Steve Jobs, queda eclipsado, y al igual que Paul Allen, el foco y el spotlight pasa por ese CEO. Ese dreamer se tiene que convertir en un visionario. Lo mismo pasó con Eduardo Saberino, que desapareció, después vino John Parker en el caso de Facebook. Y acá también con Facebook hay otra cosa, es poder resistir la tentación de que la empresa llegó a un nivel que puede ser vendido. En este caso, Facebook podría haberse comprado por 2.000 millones de dólares por Google, y Facebook rechazó esa oferta, cuando en el momento que se le hicieron, la evaluación de la compañía estaban hablando en 500, 600 millones de dólares. Después levantaron una ronda donde levantaron 100 millones de dólares, que los pagó un fondo ruso, porque en Silicon Valley nadie evaluaba a la compañía con esos múltiplos, y parecía que era una locura lo que estaban pagando los rusos, y recibió una oferta de parte de Google para comprarlo a lo que parecía 4 veces el valor de la compañía, y así todo Zuckerberg decidió no comprarlo, porque ahí básicamente lo que estamos hablando es que esta persona que tenía hambre ahora tiene como un nivel de, no era solo hambre de armar una compañía, ese hambre con 2.000 millones de dólares quedaba completamente saciado. Acá se generaban diferentes motivaciones. Acá hay un modelo de un profesor de Harvard que define 3 niveles de necesidades de los fundadores o de casi cualquier persona, que tiene que ver con la necesidad de afiliación, que es la necesidad de relacionarse con otras personas, de sentirse como querido por otras personas, necesidad de achievements, de lograr cosas, que tienen que ver con desde conseguir un sticker o un logro en una aplicación de, no sé, de gimnasia todos los días, o necesidades o cualquier cosa que genere un logro demostrable para decir, ok, logré esto. Y necesidad de poder, que es poder influir a otros, es decir, se hacen las cosas a mi manera, o poner una marca personal. Los fundadores en general, o los emprendedores, tienen muy alto este need for achievement, y algunos tienen más el need for power, y bastante menos el need for affiliation, que es generar eso. Hay algunos que tienen esos 3 niveles súper altos, entonces están todo el tiempo necesitando hacer cosas para sentirse satisfechos. Y esto tiene que ver con la motivación, y probablemente casi cualquier CEO tenga más alto el tema de Need for Achievement, probablemente también el Need for Power. Y este modelo también nos puede servir para tratar de armar equipos, o de entender quién va a estar a cargo de cada cosa. Por ejemplo, probablemente alguien que tenga Need for Affiliation pueda ser muy bueno en recursos humanos, pero no podría manejar toda la compañía. Alguien que necesite Need for Achievement puede ser un buen CTO, un buen eh, generador de producir cosas, entonces lograr en tiempo y forma esos objetivos. Y probablemente algo con Need for Power puede llegar a ser medio peligroso en algunas áreas, pero sí va a ser alguien que disfrute trabajar y generar bastantes influencia, y pueden ser buenos jefes en general en las partes medias de la organización. Pero volviendo al caso de los fundadores, acá hay una clara necesidad, que esta ambición que marcamos es lo que va a transformar la compañía en este nuevo renacimiento, y el rol de los fundadores y del CEO y de este equipo, que no necesariamente tiene que ser una única persona, puede
va a ser determinante, pero a la vez pudiendo bajar esa necesidad de poder para así mantener esa necesidad de achievement y delegar esa necesidad de hacer cosas en el resto de la organización. Y cuando logras eso, podés basarte en lo que hizo, por ejemplo, aparece el rol de Sheryl Sandberg en Facebook como ejemplo. Hoy Facebook no sería Facebook si no estuviese Sheryl ocupándose de todas la operación que vino de Google y se la afanó de Google y fue clave para poder hacer esta transformación. Entonces, el CEO y el equipo de founders tiene que dejar de ser manager, tiene que dejar de actuar, tiene que dejar de operar y pasar a ser director. Y básicamente la idea es dirigir, es no hacer cosas, no tomar tareas operativas, no hablar con los jefes, con los mandos, y tener a alguien a quien te reporte y desarrollar esa relación donde instintivamente venís de operar, vas a lograr, eh, lograr enfocarte en esos puntos. Y la idea es no hacer ninguna tarea ejecutiva, solo dirección. Ni si podés encontrar algo en lo que realmente sos bueno, entonces te vas a tener que tratar de delegar inclusive eso, y ahí va a haber una tensión muy grande entre qué cosas te gustarían hacer y qué cosas tenés que terminar haciendo. Y ese cambio es bastante difícil, dejar de hacer cosas es muy difícil. Y lo ideal es que te logres convertir en un líder facilitador. En tu trabajo sea arreglarle la vida a la gente que trabaja con vos. Si logras hacer eso, terminas siendo bastante eficiente y útil para la organización, y no como muchas veces pasa que termina siendo una trampa. En definitiva, el buen management de hoy esto no es una maratón, es una carrera de postas. Lo que necesitas es poder delegar esa posta en el equipo que tenés abajo y concentrarte en las cosas que tenés que hacer. Hay etapas donde cada ventas es clave, otras etapas donde el CTO es clave. El agregado de valor no es siempre de la misma manera a lo largo de toda la vida de las empresas. No sé, cuando la compañía se está por vender, bueno, los que más valor van a agregar van a ser los abogados, pero el resto de la etapa probablemente no agreguen ningún valor. Entonces, hay momentos, al principio era ventas, en la etapa anterior, ahora es el rol de la visión, de operaciones y de cómo armar esta nueva etapa, donde dejamos de hacer cosas que no tenían sentido estratégico y ahora volvemos a reenfocar con más energía, con más dinero, porque la empresa que sigue creciendo, pero esta vez con claros límites. Voy a hacer una pausa acá para ver cómo venimos y si hay alguna pregunta. Ignacio pregunta si hay dos socios fundadores con personalidades fuertes, ¿recomendás que cuando sea el momento de crecer y alcanzar esta etapa de identidad, ambas se corran, dejen que el CEO sea un tercero, eligiendo los skills mejores para esta etapa y que ellos mantengan la toma de decisiones? Esta transición, ¿la ves recomendable que sea una propuesta por el resto de los socios no fundadores, o es algo que tiene que ser empujado por los founders? A ver, traer a un CEO externo y quedarse tomando decisiones es algo que no va a funcionar. Si traes un CEO para que el CEO tome las decisiones, y correrse de ese lugar es bastante complicado. Si algo aprendimos en los últimos años, antes estaba este concepto muy claro de tener un CEO profesional y un manager que venga y que haga las cosas, la magia que
queremos que ocurra, pero esas cosas no existen. Ese es un concepto muy de private equity, que es el concepto private equity. ¿Se acuerdan de la película esta, Pretty Woman? Bueno, Richard Gere era un pibe que hacía private equity, que básicamente creía que compraba cualquier compañía, cambiaba el management y la compañía empezaba a funcionar bien, y compraba activos o la desarmaba y vendía las partes y eso valía más que lo que había comprado. Entonces, ese concepto para mí es muy distinto al de Venture Capital, donde no apostás en el caballo, apostás en el jinete. Entonces, si el fundador llegó hasta este punto, los fundadores, estos dos personas, llegaron hasta este punto, probablemente sean las mejores personas para seguir la compañía y para hacer que eso crezca. Si no sienten que es el momento de ustedes, o si ya saciaron ese hambre y no tienen ganas de redoblar todo para hacer que la empresa renazca en esta etapa, probablemente lo que les convenga hacer es vender la compañía entera y que sea el problema de otro, quién toma decisiones y quién va a elegir a ese CEO. Y si no quieren ser ninguno de los dos CEOs, si no, uno de los dos puede dar un paso al costado, el otro armar ese camino. Le pasó a un montón de compañías, estas que nombramos, a Microsoft, a Apple, inclusive a Google, donde tuvieron dos co-CEOs que llevaron a la compañía hasta un nivel, y después uno se cansó y dijo, bueno, ya está, lo hice, lo que necesita mi vida y lo que necesita la compañía son dos cosas distintas, y me doy un paso al costado. Te puedes quedar como accionista, lo que no te puedes quedar es como tratando de seguir tomando esas decisiones a la sombra o desde una reposera en una playa mientras que la compañía está haciendo otra cosa. Delegás las decisiones también, y después, nada, como un accionista recibirás el reporte de resultados, putearás o no, pero podés cambiar el CEO, pero no podés tomar las decisiones por el CEO. ¿De qué escuela es lo de Richard Gere? Hay dos mundos, si quieres. El mundo de Venture Capital, en fondos de inversión. Hay un mundo de Venture Capital que es emprender, invertir en ideas, en startups que arrancan muy chiquitos. Y otro que pareciera ser lo mismo, todo esto es private equity, y ese private equity es invertir en compañías que pueden estar más maduras y comprar y vender compañías y hacer lo que se llama el turnaround, que es agarrar una compañía que está mal manejada, poner un montón de dinero para ayudarla, para recambiarla, tal vez apalancarla financieramente o hacer algunas cosas que permita cambiar esa compañía, hacerla crecer mejor y volverla a vender y hacer dinero en ese medio. Si se acuerdan, el Excel Group, por ejemplo, es un fondo argentino que fue súper exitoso en los 90, que hacía esto, private equity, compraba marcas, o Pegasus fue otro grupo que se compraba, no sé, Pharmacity cuando no era nadie, y las convertía en una gran cadena, o algunas otras cosas. Esa mentalidad es más de private equity. Lo que yo hago y muchos hacemos es Venture Capital, que es esto de invertir más en el caballo, en el jinete en lugar del caballo. Vamos a seguir adelante, pues venimos medio tarde. Entonces, los challenges, los principales desafíos para esta etapa son tres. El primero tiene que ver con la delegación de la autoridad. El segundo es transicionar este mal liderazgo de gerente a director que hablábamos antes. Y el tercero es fijar objetivos y metas grandes y ambiciosas para la compañía. Cuando hablamos de descentralizar la autoridad, hablamos de mover de la identidad desde el empuje, se debe transformar en una
veníamos de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Esa monarquía absoluta que hablábamos antes era donde todas las decisiones las tomaba el fundador o el founder team, y ahora necesitamos profesionalizar y que esas decisiones sean más colegiadas. Si bien siempre tenemos la última palabra, pero hay muchas decisiones que es mejor que no las tomemos nosotros porque empezamos a desarrollar capacidades de operación en la compañía que van a terminar haciendo las cosas mejores que nosotros. Antes creíamos que era imposible, ahora ya estamos seguros de qué es lo que hay que hacer. Así todo, sabemos lo que hay que hacer, pero no siempre podemos hacerlo. Y eso no es algo que no suele pasar. Entonces, ¿cómo se generan estas cosas? A través de revoluciones. Es raro que un rey entregue voluntariamente su poder absoluto. Entonces, esos cambios vienen acompañados por revoluciones. Y en esa revolución erupciona no solo porque el rey ama el poder y no quiere cederlo, sino porque también genera comportamientos que ya no son relevantes y tienen problemas para cambiar esos comportamientos, para moldarse a ese nuevo entorno. De nuevo, acá los principales problemas los generamos nosotros. Entonces necesitamos limitar nuestro poder adentro de la organización. Y eso es como, no sé, reformar la Constitución para limitar el poder del presidente. El presidente es el que tiene que hacer eso. En la práctica no pasa, pero necesitamos que pase si queremos. Entonces, en la etapa anterior había familias versus profesionales. Ahora los profesionales no necesitan esa paciencia que necesitaban antes para entender cómo las cosas funcionan. Esa paciencia se les empieza a acabar y está bien que se les acabe. Y las familias encontraron esos empleados que nombrábamos que eran como de la familia, encuentran su nuevo rol profesional, y los que no lo encontraron ya se terminaron yendo, y ahora estos profesionales son los que dominan la compañía, y se generan este proceso de delegación. Si todo eso pasa, estamos en el camino correcto, y esa innovación y el agregado de valor lo termina haciendo mucha más gente que solo los fundadores. Entonces, en este momento tenemos que definir qué queremos ser cuando seamos grandes. Y lo más importante también es definir quién no quiero ser. Y acá, grandes expectativas generan grandes resultados. Entonces, lo que necesitamos y el rol positivo que tiene que tener el CEO, que ya no puede operar, que no puede hacer las cosas que hacía antes y que creía que estaba generando valor, pasan a ser pasa a ser el rol de diseñar el futuro. Y ese es un nuevo rol, es un rol que, si bien tenía antes, ahora es como más difícil y tiene que ser mucho más concreto en eso. Entonces, el objetivo es ser, no sé, los líderes globales o liderar Latinoamérica. En la empresa que habíamos hecho, que después le terminamos vendiendo a Fox, nuestro objetivo fue primero ser los líderes de Latinoamérica. Y esa fue como una transición que dijimos, bueno, ok, tenemos que matar todo lo que no nos genera ese acercamiento y tratar de ser esos líderes de Latinoamérica. Justo no había nadie en Latinoamérica, y por más que nuestros ingresos venían muchas veces de Estados Unidos, del tráfico que comprábamos de Estados Unidos o el tráfico de Europa, veíamos que en Latinoamérica no había nadie siendo ese líder, y era una posición que podíamos lograr. Era súper ambicioso, pero a la vez era súper doable. Era ser la cabeza de ratón en lugar de cola de león de algún otro segmento. Pero era una posición dominante que podíamos tener, y armamos toda la estructura para tomar esa posición y conseguimos ser el líder de esa región. Probablemente, tal vez nos quedamos cortos en soñar un poco más grande, pero fue algo que logramos y que
cuando toda la organización empezó a descubrir que ese era nuestro objetivo, alineaba naturalmente todas las decisiones complicadas que teníamos que tomar, como hacer cortes de cosas, de todo lo que se generaba una distracción de ese gran objetivo. Entonces terminamos armando un plan para poder lograr ese objetivo, y ese plan que antes había sido necesario, pero que estaba lleno de buenas intenciones, ahora sí podemos pensar dónde queremos estar, cómo queremos expandirnos. Mucho de lo planeado antes y sufrió modificaciones, y las va a tener en el futuro, pero básicamente es poder definir esos objetivos de mediano y largo plazo que nos permitan llegar a esa visión que creemos. Y todo lo que no te acerca a lo que querés hacer te está alejando, y esa es como la métrica que te permite darte cuenta enseguida qué son las áreas que tenés que cortar, todos estos productos que nacieron en la etapa anterior, y que no te llevan a ser ese gran objetivo, ser el líder de Latinoamérica, el líder mundial de lo que sea. Hay que matarlo, hacer el spin-off, regalarlo, hacer otra cosa. Y acá hay que pensar en qué dimensiones necesitamos para crecer. Y cuando planteamos esa gran ambición, si queremos lograr ese crecimiento exponencial, lo que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a generar ese crecimiento. La primera dimensión de crecimiento es, bueno, tengamos más clientes. Esa es como la primera dimensión. Entonces tenés el plan para tener más clientes y la estructura de la empresa que se encarga de tener más clientes. La segunda dimensión es la expansión de revenue. Entonces vos podés crecer en clientes y también tener un plan para crecer en venderle más a esos clientes. Y eso es lo que te genera, si tenés clientes recurrentes, hay un concepto que es el churn, que es básicamente cuántos de esos clientes perdés mes a mes. Entonces tenés que tratar de reducir ese churn, o generar lo que se llama churn negativo, que es cuando esos clientes te traen más clientes, entonces no perdés esos clientes, o lo compensas también con la expansión de revenue. Entonces, una dimensión de crecimiento puede ser ganar más clientes, otra dimensión es subir ese ticket promedio de esos clientes y generar estas dos cosas. Entonces, cuando logras esas dos cosas, se empieza a componer el crecimiento y empiezas a lograr tener una de estas hockey sticks o esas curvas de crecimiento de revenue que se generan así exponencialmente. Tercer dimensión de ese crecimiento es poder crecer en más productos y poder venderle más productos a los mismos clientes. Y cuando esas áreas no funcionan, poder pensar en una cuarta expansión, que sería una expansión internacional, o sea, abrir lo mismo que haces en un país, abrirlo en más países y expandirte. Cuando logras hacer todo eso al mismo tiempo, crecer en clientes, crecer el revenue de cada cliente, crecer en nuevos productos para esos clientes y abrir nuevos países, terminas generando ese crecimiento exponencial que parecía una locura, y en este momento tenés una organización que podría llegar a hacer todo eso. Cuando pasa todo eso, se convierten estas compañías en esas compañías de crecimiento exponencial que nos encanta ver, y son las que terminan cambiando el mundo. El momento de plantearlo es en esta etapa donde ya hay una expertise, hay una operación, y ahora es simplemente soñar en más grande. Pero este proceso implica... ¿Cuál era la tercera dimensión? Que no escuché bien. La tercera dimensión puede ser generar la expansión de productos. No, la tercera es más productos. Primero es más clientes, más revenue por clientes, otros productos, y la cuarta, si querés, podría llegar a ser expansión internacional y abrir más países. Pero no, esto son generalidades, pero la idea es entender cuál es
el modelo de crecimiento de múltiples dimensiones para tu negocio. Lo más importante es que esto lo vas a poder hacer si armás el Do Not To Do List. Es muy tentador abrirte con hacer muchas cosas, pero para poder entender qué cosas vas a hacer y qué cosas no vas a hacer, es mucho más fácil arrancar con ese Do Not To Do List. Todo lo que dijimos que te aleja de donde querés ir, hay que meterlo en el To Do List. Todo lo que no te acerca, mejor dicho, te termina alejando, por lo tanto eso va al Do Not To Do List. Y es muy importante que hacer esto, y esto va a implicar también que tengamos que matar áreas de la compañía, que tengamos que dejar ir o repensar dónde vamos a reacomodar a la gente que está trabajando y que logrando cosas. Y esto va a ser una fuente de tensiones muy, muy grande, porque implica que gente que estuvo dentro de la compañía haciendo cosas con muchísimo compromiso, con muchísimo talento, pero esas cosas ya no son tan relevantes, tal vez eran relevantes en la etapa anterior, lo tengan que matar. Y un ejemplo personal, cuando hicimos una de las unidades de negocios que se nos había ocurrido era generar contenido, y si bien teníamos una network y nuestro negocio pasaba por la publicidad, el core que queríamos desarrollar, habíamos desarrollado un producto que estaba bueno, que era chiquito, que funcionaba y que escalaba, que no escalaba tanto como nos hubiese gustado, se llamaba Emprendedores News, donde habíamos asociado a Marcelo Beneste, que es un periodista que se encargó de desarrollar eso, y se lo terminamos dando a él 100%, arrancamos como una sociedad estos proyectos que incubamos, y veíamos que no podíamos hacer más que dejarlo. Entonces, muchas veces implica generar ese do not to listen, en dejar ir cosas que pueden ser valiosas. Entonces, una vez que planteamos ese plan, ese objetivo en largo plazo, lo que buscamos es generar esos objetivos que pueden ser de producto, monetario, físico, de mercado, lo que fuera, bajarlo en plan, y lo que hay que ver es la estructura que necesitamos generar para obtener ese objetivo. Si queremos conquistar el mundo, ok, ¿cuántos países tenemos que estar? ¿Quién tiene que estar en esos países? ¿Y cuál es la estructura que necesitamos para llegar a ese objetivo? Pero si no empezamos por poner ese objetivo bien alto, probablemente no podamos generar esa estructura, y ahí nos llegamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que esas cosas pasen. Y eso implica dejar ir parte de la empresa y dejar ir parte de los empleados que no están listos para lo que viene. Y hay una diferenciación entre empleados que necesitamos que no hacen fit con eso, versus dejar ir a gente que está en conflicto porque nosotros no estamos logrando darles el empowerment para que ellos puedan desarrollarse. Entonces hay como una diferencia entre las dos tipos de dejar ir a alguien. Uno es cuando esas personas se quieren ir porque no encuentran el lugar, versus nosotros que decidimos que hay una inconsistencia en los objetivos de la organización con lo que están haciendo, y no hay match entre esas cosas. La empresa básicamente sigue siendo un gatito, pero se ve con aspiraciones para llegar a ser ese león que queremos. Y la diferencia es que ahora nos podemos ver en ese espejo y ver lo que queremos lograr, que antes tal vez era simplemente un deseo. Voy a parar acá para chequear que estemos bien. A ver, preguntas. Dimensiones de crecimiento: más clientes, más ganancias, más transacción por cliente, más productos, más mercados. No hay un orden correcto. Es que no hay un orden correcto.
básicamente porque todo eso lo tenés que hacer juntos. Y el tema de productos puede ser algo que también te desenfoque, pero lo que vos tenés que buscar es un roadmap de producto que genere revenue expansion, expansión del revenue. Y necesitas que esas cosas pasen todas juntas si querés lograr ese crecimiento exponencial. Después Rafael pregunta si los profesores claves para esta etapa, los profesionales claves para esta etapa son empleados que iniciaron las etapas previas y crecieron, o aconsejás darles acciones a equities o bonos o participación en resultados. A ver, middle management tiene que estar incentivado para crear esa visión. Y sí, probablemente esos profesionales puedan venir algunos de afuera, otros de adentro. Lo que sería ideal es que vos puedas desarrollar a tus empleados iniciales para que sean esos profesionales, pero puede ser que muchos de ellos no se profesionalicen. Y acá hablábamos antes de la transición que tenían que hacer los fundadores, de ser especialistas a ser generalistas, de estos primeros empleados que probablemente no tienen la experiencia de haber hecho y trabajado en una gran compañía, porque si fueran buenos trabajando en esa gran compañía, probablemente y suena raro que se metan en una startup donde hay tanta fragilidad, pero algunas cosas pasan. O poder hacer esa transición. No te importa bien de dónde vengan, lo que necesitas es quién va a cubrir eso. Y sí recomiendo que estén alineados con el éxito futuro. O sea, que si la compañía hace todo lo que tiene que hacer, esos empleados se llenen de dinero en ese proceso y tengan muy claro que van a ganar. Entonces, este pool de acciones es algo que es súper recomendado para que eso pase. Ariel, Después, yo te quería. Javier, dame un segundo. Javier dice que lo bueno del 70-20-10 es que plantea un modelo simple para relacionar las tareas diarias. Está en el libro, es el modelo que usaba Google para incentivar la innovación y es algo que puede funcionar perfectamente. Tenías una pregunta, ¿no? Martín, ¿era? Sí, Matías, Ah, te quería Matías. preguntar si uno, por ejemplo, al levantar inversión, queda con los inversores que la proyección en el recupero de la inversión es al plazo de 3 años. Después, si a fin de año la ganancia de ese año se decide reinvertir en vez de distribuir, al plazo de los 3 años, si al plazo de los 3 años se decidió todos los años reinvertir, ¿el inversor recupera la inversión en su porcentaje de acciones o para que ese inversor recupere la inversión se tiene que decidir distribuir? No No, sé si se entendió la pregunta. tiene que ver con los objetivos de esa persona. Si un inversor piensa que está invirtiendo en un bono que lo va a recuperar en 3 años, suena a algo que sea poco probable que pase, digo, por lo menos en estas compañías. Si estás hablando de inversión en tecnología, entonces va a depender mucho de cuáles son los objetivos de ese inversor, pero suena raro que alguien recupere la inversión así en 3 años. Probablemente si la compañía va a crecer, pagar dividendos no es algo que sea recomendable, simplemente el negocio debería ser cuando la compañía se venda, multiplicaste el capital por 10 o por 4 o por 3, por 2 o perdiste todo en el camino, pero en general se usa mucho más este concepto de poder eh, capturar todo el valor en el momento que se vende la compañía. Y si la compañía está creciendo, probablemente necesite más capital, entonces pagar dividendos no sea algo que tenga mucho sentido. Vamos a seguir porque venimos un poco retrasados. Venimos con este modelo de los High Fidelity, donde armamos la lista de los 5 libros que tenemos, el top 5, estos para esta etapa. El primero es Blitzscaling, que es un libro de Rick Hoffman, es el fundador de LinkedIn.
PayPal también fue un miembro del PayPal Mafia. Y básicamente esto cuenta cuáles son el modelo para escalar una compañía. Dice que tradicionalmente había dos formas de pensar cómo escalar una compañía. Una forma es escalar eficientemente, como hacen las empresas que bootstrapean, con poco acceso al capital, y otras que tienen que ver con escalar lo más rápido posible, priorizando el crecimiento. Pero eso implica que necesitas tener costos predecibles, conocer a tus competidores y estar en un mercado estable. Y eso no siempre pasa. Cuando no tenés esas cosas y te genera un montón de, de falta de certidumbre. Y la solución que plantea este libro es hacer blitzscaling, que es algo así como crecer repentinamente. Blitz creo que es crecer repentinamente en alemán, y el término este se usó por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, y tenía que ver con cómo aparecer todos juntos en unos tanques que no sé bien cómo es, pero está en el libro si lo quieren ver. Pero lo más importante es que es priorizar la velocidad sobre la eficiencia en momentos de incertidumbre. Y cuando hablamos de crecer a toda costa, es priorizar esa velocidad sobre la eficiencia, y para llevarlo a cosas más concretas, en lugar de planificar cuidadosamente, lo que haces es hacer estimaciones rápidas, como cuando Airbnb decidió expandirse mundialmente, cuando los Sandwich Brothers empezaron a copiar su modelo en Europa. Entonces dijeron, si no vamos a Europa rápido, nos van a ganar, y se mandaron en hacer una expansión internacional cuando no estaban tan preparados. O en lugar de invertir cuidadosamente, hacer inversiones ineficientes en el corto plazo para ganar escala. Y esto es, por ejemplo, cuando Rappi al comienzo perdía 60 pesos por cada transacción que hacías, entonces vos recibías un producto que estaba completamente subvencionado hasta ganar masa crítica. O en lugar de arreglar todos los problemas, dejar que algunos se incendien, algunos incendios se consuman, como hace Uber cuando tiene problemas legales en diferentes ciudades. Y todo esto son cosas que es como tirar las soluciones de management que teníamos, y genera que haya un tercer modelo. Se puede escalar eficientemente, se puede escalar lo más rápido posible, se puede hacer blitzscaling, que es un modelo bastante más riesgoso, pero en algunos casos puede hacer sentido. El segundo libro tiene que ver con Exponential Organizations, y es un libro de Salim Ismail, que es uno de los profesores de Singularity University, y básicamente nos da un modelo de generar ideas que después generen escala, y que tienen que ver con generar comunidades y hacer un proceso para generar compañías que puedan ser también exponenciales. Esto funciona tanto para compañías grandes que quieran hacer como una transformación digital, que es parte de lo que viven, reciben muchos ingresos estos profesores para poder hacer esa transformación, o directamente como parte de un modelo para startups. Y lo más valioso que tiene este modelo para mí es esta idea de Massive Transformative Purpose, que es básicamente generar un propósito que tenga mucho sentido para resolver problemas, para transformar la compañía y transformar el entorno, no solamente la compañía, con impacto social y un montón de otras cosas. El tercer libro es What You Do is What You Are, que es el segundo libro que presentamos acá, de Ben Horowitz, que es uno de los VCs más eficientes, más prolíficos del mundo. Y básicamente lo que hablamos es la cultura de la organización,
y todo lo que genera esa cultura. En esta etapa la cultura es súper crítica, más allá de las cosas de contar ejemplos positivos de compañías de tecnología o negativos, también pone muchos ejemplos en la historia de las revoluciones, en la lucha contra la esclavitud, en la vida en las prisiones, mostrando una mirada mucho más amplia de culturas corporativas y generar influencias en el entorno y cómo las culturas inciden en esas decisiones. Y también cómo las culturas pueden generar aspectos negativos o, por ejemplo, esto que hablamos acá de moverse rápido y quebrar cosas, funciona muy bien para una parte de la compañía, o en el caso de Uber, todo lo que generó, pero también puede generar la percepción de que no te importa la privacidad, o este modelo fue criticado cuando le tocó a Uber, a Facebook, ir a responder ante el Senado por los problemas de Cambridge Analytica, como que esa cultura empieza a generar esos problemas. El próximo libro es The Cultural Code, que es básicamente un libro que habla sobre cosas más tácticas de cómo poder hacer para que se construya una cultura que permita al CEO delegar sabiendo que tiene la confianza y un montón de interacciones como para poder desarrollar ese marco en el cual delegar se genere la, la toma de decisiones correctas que te permita crecer la compañía en un lugar donde vos te sentís cómodo, y arrancar con esa identidad, con generar sus comportamientos adecuados, la interacción, el propósito, y lograr que esto funcione. El último libro es Cómo tener conversaciones difíciles, y tiene que ver con estos problemas que vas a tener que resolver cuando tengas que definir quiénes son los que generan las partes de la compañía que tenés que dejar ir o que reacomodar. Y como plus, Guadalupe Noves en, en TEDx Río de la Plata tiene un TEDx que está muy bueno sobre tener este tipo de charlas difíciles. Y me voy a saltear esta pausa para acelerar un poco porque vengo un poco retrasado. Entonces, los problemas normales versus los anormales tienen que ver con conflictos entre partners, es completamente normal, y volver a la trampa del fundador, donde o que la compañía tenga que ser eche a los fundadores, es como una cosa que es completamente anormal. Es normal la pérdida temporal de la visión, y lo que es anormal es tener objetivos inconsistentes. Tener sistemas de incentivos que permitan premiar a los comportamientos indeseados es un problema que es bastante normal y puede pasar cuando armás sistemas que después no machean con la realidad, o están incentivando cosas que no querés, versus sacarles el bonus a todos, por ejemplo, o generar disrupciones abruptas. Es un problema normal. Si hiciste mal tu programa de incentivo, bueno, tienes que honrar lo que hiciste, y aunque generen esos problemas, y estar generando esas soluciones de compromiso, pero va a ser muy común tener este tipo de conflictos. Después, el fundador con problemas para aceptar esa soberanía, esa cesión de la soberanía es un problema, y cuando tienen que echar al fundador es como un problema anormal. Es completamente normal tener esta delegación yo-yo, pero lo que no puede pasar es que se genere esa parálisis de toma de decisiones, porque la delegación y la toma de decisiones está
simplemente delegando todos para arriba y logrando que nadie tome decisiones, que el único que puede tomar esa decisión sea el fundador. Entonces, los problemas normales son poder dejar de operar en algunos momentos versus atarles las manos al equipo o no poder tomar el CEO ese rol de facilitador. Cuando hablamos de operar es no tomar tareas prácticas, sino dejar de generar, sino pasar al rol de CEO, de director y no de manager. Entonces si podemos dejar de operar en algunos momentos, se genera estos problemas, idas y vueltas en eso es completamente normal. Pero no poder transicionar es completamente normal. Se genera es completamente normal tener esta diferencia entre amor y odio entre los fundadores y la compañía en general, versus política, lobby interno y política interna excesiva. Eso es completamente anormal y es peligroso. La dificultad para cambiar el estilo de liderazgo versus no poder cambiar son las dos diferencias. Peleas internas versus la falta de confianza y la pérdida de respeto. Esto es otro clásico donde en este momento se genera no solo a nivel middle management, sino también a nivel socios puede pasar. El apego a unidades de negocios que arrancaron en el empuje, que no son estratégicas, es un problema normal, versus lo que sería normal es la imposibilidad de desprenderse de esas unidades o de esos problemas. Entonces, te va a doler, te va a costar, pero es algo que hay que hacer. Y si no puedes hacer, va a generar un problema normal. Dificultades para dejar ir al talento que no se adapta versus una estampida de gente. Son otros problemas normales y anormales. Hacer pequeños ajustes para retener o remunerar correctamente versus un rompecabezas imposible, un chino, para acomodar las necesidades de toda la organización a una única persona. Eso es algo que no puede pasar. Y la falta de hambre versus crecer y salir de la zona de confort es lo que no puede pasar. Digamos. Es normal que se genere en esta etapa una falta de hambre de los fundadores, pero si nos limita en esa ambición, estamos en un problema. Vamos a hacer una pausa acá y vamos a chequear y responder más preguntas mejor. ¿Dónde estoy con las preguntas? El libro del autor del 1, ya lo pasaron, Rick Hoffman. Ok. ¿Cómo viene hasta acá? Quedan 10 minutos, podemos repasar preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Ok. Seguimos un poquito más, entonces. Entonces, la patología para esta etapa tiene que ver, si querés, con esos 3 challenges que vimos antes, que tienen que ver con la incapacidad de delegar, la incapacidad de buscar un modelo de objetivos que cambien la visión, y el rol del founder de pasar de ser manager a director. Entonces, en este momento podemos sentir que estamos cansados de remar en dulce de leche, sin hambre, y creer que ya alcanzamos todos. Entonces es común que el emprendedor llegue a este punto pensando que logró todo lo más importante de su compañía y que no vea
que estamos en el 1% del comienzo. Es como que como que vive de los años que pasaron en el pasado, de los logros obtenidos, y le faltan hambre, y está pensando tal vez en vender la compañía. No sé, no pudo cambiar su gerente comercial, está cansado de esta frustración que genera todo lo que viene para afuera, y tal vez puede ser un momento donde definir si ese matching entre lo que el emprendedor quiere hacer los siguientes años de su vida versus lo que la compañía necesita, hay un alineamiento. Y si no, nada, nos terminaremos convirtiendo en el rey del 11, en tener un control absoluto de una organización que está diseñada a la altura y a las ambiciones de una persona, del founder, y podemos vivir así tranquilamente y ser completamente felices, o estar dispuestos a crecer y armar la compañía llevar la compañía a otro nivel. Otra vez me habían pedido que hablemos algo de financiación, y acá básicamente hay un modelo donde las primeras etapas que arrancamos tienen que ver con el capital semilla, los seed investors, o los friends and family, y este valle de la muerte que arranca al comienzo. Después hay una serie A, que es la primera ronda financiera profesional, y normalmente las compañías en las que estamos hoy están en este estadio de series B. Probablemente una compañía que está en este nivel y esta decisión tiene que decidir si va a ser, no sé, el líder de Latinoamérica o el líder global. Estamos hablando de que ya pasó una serie A que le permitió probar todo esto funcionaba, y ahora estamos pensando en hacer una serie B, y este es como un camino posible que queda. Pero voy a parar acá y chequear las últimas preguntas, o si algún concepto que vimos hoy no se entendió. Y si quieren desmutearse para hacer preguntas, ok. Acá Marcela me pregunta, habla un poco más de los desafíos de esta etapa, parte de delegar la autoridad. Esta delegación de la autoridad tiene que ver con poder armar equipos que puedan ser completamente autónomos. Y lo más difícil es no meterse a hacer cambios. Y hablábamos antes de la primera etapa de delegación que hacíamos en las etapas, en la etapa anterior, tenía que ver mucho con delegar tareas y cosas concretas. Acá lo que estás delegando es la autoridad, es como otro nivel de delegación. Entonces, va a haber áreas en las cuales te tenés que meter muy poco, también porque probablemente sepas muy poco, pero necesitas tener un estilo de operación que implique tener contactos donde te vuelvas el facilitador, donde vuelvas a preguntar cómo venís con los objetivos que tenías, qué necesitas, en qué te puedo ayudar para que eso pase. Y ahí cuando preguntás y abrís la puerta, la lista va a ser larguísima de cosas en las que vas a poder ayudar. Entonces, creo que el valor más importante es tener ese cambio de actitud, de no decir, esto lo puedo hacer así o allá, y el preguntar qué necesitas, en lugar de imponer lo que vos crees que la otra persona necesita. Suena un cambio muy básico, pero es como transformacional, porque vos viste crecer la compañía, pensaste todo, el hecho de necesitar hacer, vos estás seguro de qué cosas son las que necesita la otra persona, pero probablemente esa persona no quiera algunas cosas que vos le podés dar,
porque tiene que desarrollar su propio modelo, su propio estilo de liderazgo con la gente que tiene abajo. Entonces es muy importante que puedas tener ese rol donde asumir, ponerte a disposición de la otra persona y ser el facilitador y no el, el líder que les va a decir lo que tienen que hacer y, ¿no? Y que tenés la verdad absoluta. Entonces, cuando en lugar de ponerte por encima, te pones por debajo de otra persona, pues diciendo, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a lograr lo que tenés que hacer? Es el principio de esa dinámica donde delegás la autoridad, delegás, no perdés el control, no el control lo perdiste, no perdés el entendimiento, la información y saber qué está pasando, pero simplemente alguien se está ocupando todo el tiempo de eso. Y vos venís para arreglar lo que pueda ser arreglable o validar que esos cambios de política, pero te enfocás en definir la política a largo plazo, los objetivos, la visión, todo cosas que no se tocan, que son más intangibles, y generar un modelo de reporting, de entendimiento de que la información fluya y que se genere la cultura correcta para que las decisiones se tomen conforme a los datos y conforme a los números, con el criterio que haga falta. Pero que pueda ser algo en el cual te puedas abstraer y que quede un sistema que funcione en base a esas reglas, sin tu presencia. Cuando logras todo eso, realmente delegaste la autoridad. ¿Cuánto tiempo debe pasar, lógicamente, entre la fundación del break-even y fondear la serie A? A ver, no hay reglas escritas, pero en general acá hay que separar los startups que necesitan capital, que tienen que ver con empresas que crezcan exponencialmente o con acelerar ese crecimiento, versus el 98% de las compañías que van a bootstrapear, no van a necesitar capital o van a necesitar un capital inicial, pero después es reinvertir en el negocio. Entonces, si hablamos de estas empresas que van a generar necesidades de capital, lo que necesitamos hacer es generar un modelo donde van a recibir capital, idealmente entre 18 y 24 meses. Cada de esas etapas, vos levantás capital para cubrir tu run rate, tu capacidad de generar, de quemar dinero, para cubrir tu necesidad de capital por los próximos 18 o 24 meses. Entonces, como mínimo 6 meses antes tenés que estar, antes de quedarte sin capital, tenés que haber levantado la siguiente ronda y probablemente necesites arrancar a hacer el fundraising de eso unos 3-4 meses antes. Eso sí, todo funciona bien. Y si no, tenés que poder tener algún modelo de regular la capacidad de quemar capital que tenés, tal vez crecer un poco más lento y no tomar tanta gente y cuidar la caja. Pero esas serían como las recomendaciones. Después cada caso hay que verlo puntualmente. Eso era la respuesta de Ignacio. Fermín nos pregunta, ¿delegar la autoridad pero conservar la responsabilidad? Puede ser. La responsabilidad la tenés siempre, la responsabilidad no se delega, se comparte a lo sumo. Y ya estamos en tiempo completo, estamos en 12:30. Les agradezco a todos el tiempo, el compromiso, espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana para ver la plenitud y bueno, que tengan suerte con el asado del fin de semana o los ravioles. Y si alguien tiene alguna pregunta, me voy a quedar 5 minutos más como para chequear esto. Si alguien más quiere